Welcome to besttolearnspanish.com. Today's topic is feelings. When you see someone, you usually ask how they are, and they ask you too. Even if you are sad, most of the time you reply that you are fine. Let's see the following example. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien también, gracias. In my experience, in English the answer is I'm okay, not bad. However, in Spanish, we generally say I'm fine too or I'm okay too. In Spanish, both are estoy bien también. But how about you are talking to a close friend? You probably want to tell him or tell her how you feel and ask them how they feel. Well, let's see some adjectives and questions that you can use in a real conversation. Let's get started. Feliz, feliz. Sorprendido, sorprendida. Avergonzado, avergonzada. Enojado, enojada. Triste, triste. Enamorado, enamorada. Preocupado, preocupada. Enfermo, enferma. Cansado, cansada. Aburrido, aburrida. Ejemplo. Let's read an example. Estoy feliz. Remember, in Spanish it's not necessary to add the pronoun. However, you can add it. Yo estoy feliz or estoy feliz. Both are correct. Now, let's check some questions that you can ask. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Or the short form, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ejemplo. Let's read an example. ¿Cómo estás? Estoy feliz. Me gusta el campamento de verano. ¿Estás bien? Estoy aburrido. Now, tell me about you. How do you feel? Write it in comments. Hasta luego.